Muy buenas tardes, amigos que siguen el programa Ondas Universitarias y su emisora Radio Capital. El día de hoy se lo vamos a dedicar al tema de los militares que han sido condenados, procesados por disentir de lo que está ocurriendo en el país. Y en ese sentido, bueno, vamos a tener hoy tres personas invitadas para conversar acerca de casos emblemáticos que tienen que ver especialmente con lo que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denominó públicamente la Operación Jericó. Para ello tenemos en la línea telefónica al hermano y abogado de la capitana Laidet Salazar. Bienvenido a Ondas Universitarias, un placer conversar con usted, doctor. Sí, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Nos gustaría saber, en principio, la situación jurídica actual de la capitana Laidet Salazar. Si usted nos puede profundizar un poco en esta situación jurídica, ya que usted forma parte de los abogados que defienden a la capitana. Sí, bueno, el caso de ella está condenada 8 años y 7 meses. 8 años y 7 meses exactamente por el delito de instigación a la rebelión y faltas al decoro militar. Sí. Por una corte occidental que fue constituida especialmente para juzgar a estos 9 militares. Sí. Es la primera irregularidad del juicio. Y dígame. Sí, pero también hemos conocido que ha habido muchos problemas hubo muchos problemas en la defensa para conocer las decisiones tomadas en extenso, el contenido de las actas, o sea que hubo muchas fallas procesales allí. Doctor, si nos pudiera explicar eso para llegar a esa condena de 8 años, ¿no? Sí, desde un principio de la primera detención y cuando pasaron al juicio de control, siempre hubo las trabas para revisar el expediente, para conseguir copias de las actas. Siempre se escudaban en aquello de la confidencialidad porque era un delito de seguridad de Estado. Sí. Y entonces la defensa de verdad se vio muy constreñida para conseguir actas, para poder preparar las defensas, para poder entender qué era lo que el Ministerio Público, cuáles eran las pruebas que tenían contra ellos. Sí. Entonces, jurídicamente, ¿qué otros recursos se pueden hacer después de recibir por parte de la justicia venezolana, la capitana Laidet Salazar, esta condena de 8 años y 7 meses? Bueno, mira, llamarlo justicia es ponerle ya un calificativo de justificación, porque esto en realidad fue una fachada de un juicio. Ajá. Aquí hubo 27 o 28 audiencias en un juicio oral y público. Sí. Que se dedicó fue como te digo, a hacer esa fachada, porque las pruebas que presentó el Ministerio Público, los testimonios, las supuestas llamadas telefónicas, o digamos el cruce de llamadas telefónicas entre ellos, ninguna fue realmente contundente o que pudiera de verdad, en un Estado de Derecho donde funcione la justicia, darle esos elementos a un juez para condenarlo. Primero, el cruce de llamadas no incluye el contenido de las mismas. Por lo tanto, hay sentencias ya de la Sala Constitucional que han dicho que eso no puede ser elemento para condenar, porque se tiene que conocer el elemento. O sea, yo me puedo comunicar con usted, pero tú de ahí no puede el tribunal suponer o darle a eso la connotación de que esas llamadas se hicieron específicamente para. Ok, la segundo era los testimonios que se dieron. Sí. Solamente de aproximadamente 90 testigos, entre testigos expertos, testigos supuestamente presenciales, ¿verdad? Solamente 3 de esos testigos fueron los que tomó el tribunal para decir que los hechos estaban totalmente probados. 3 testimonios de quiénes? De 3 militares activos, un coronel, un capitán y un teniente, que estuvieron supuestamente presentes en las supuestas reuniones, porque es que ni siquiera se pudo probar que se hicieron reuniones, que es lo que ellos dicen. Y si ese fuera el caso, resulta que reunirse no es delito en este país. Si vamos hasta este punto. Entonces esos 3 testigos, que lo que son es unos militares patriotas cooperantes, sapos, porque eso no es otro calificativo, lo que hicieron fue
decir, mira, sí, yo estuve en unas reuniones donde yo escuché tal y cual cosa, y eso bastó para que entonces un juez dijera, mira, sí, ellos estaban instigando la rebelión y conspirando para derrocar el gobierno venezolano. Claro, en una información que leí al respecto, decía que ninguno de los testigos respondió favorablemente en cuanto a que hayan sido instigados a rebelarse. ¿Eso es así, doctor? Sí, eso es lo más, digamos, indignante, ¿no? Porque cuando ellos exponen, hacen su exposición con una memoria fantástica, hasta que recuerdan el color de los zapatos y de las medias que cargaban los oficiales, de verdad, o sea, se nota en la máxima experiencia de cualquier juez de que esas personas se aprendieron el testimonio que iban a dar, lo practicaron. Cuando le hacen la pregunta a la defensa específica, señor fulano de tal, usted fue instigado por la capitán Laide Salazar, o por el general de división Osvaldo Hernández, o por el capitán Thompson, o etcétera, etcétera, cualquiera de los que están acusados, decían no, tajantemente. No, en ningún momento fui instigado. A usted se lo invitó en esa reunión a que se alzara, se rebelara. Decían no. Lo que decían es, volvían a su testimonio, no, pero yo estuve presente cuando fulano o mengano dijo que iba a hacer esto, que iban a hacer aquello, que iban a volar unos aviones, que tenían esto. Ajá, pero ¿usted fue instigado? No. Ya. Entonces, ¿de dónde prueban ellos esa posible instigación a la rebelión por parte de la capitana Laide Salazar? Bueno, ellos dicen que del testimonio de ellos se desprenden elementos suficientes para el juez para decir que los hechos sucedieron, y entonces el tribunal toma conocimiento propio para decir que ellos de verdad se reunieron y en esas reuniones se dio la instigación. Pero fíjate tú que la instigación requiere una acción del instigado. Entonces, claro, ¿dónde está la acción de los supuestos instigados? ¿Hubo un alzamiento militar aquí en Venezuela? No. ¿Me entiendes? Si hay un instigador y hay un instigado, ese instigado tuvo que haber hecho un acto en el mundo real. Claro, tiene que haber un elemento que demuestre que esa persona, en este caso la capitana Laide Salazar, produjo esa instigación de algún modo, ¿no? Sí, exacto, que fue el elemento determinador, pues, de la conducta de estos señores. Claro. Y eso no fue así, porque inclusive se demostró en el juicio que los supuestos aviones que iban a volar, los Tucanos, no volaban, estaban inoperativos. Que los Sukhoi, era imposible que 4 o 5 personas pudieran armar un Sukhoi, porque las bombas están en otras instalaciones militares, por seguridad, desde hace mucho tiempo. Todas esas cosas se demostraron allí. De verdad, el cruce de llamadas también fue un elemento que hasta causaba risa, porque si todos trabajan juntos, y tú dices, un experto del DIN se levantó allí, mire, este se comunicó con este, aquel con el otro, y tantas veces se llamaron. Ajá, pero ¿qué dijeron? ¿Qué se escribieron? No, bueno, entonces el tribunal dice, nosotros, digamos, inferimos que de ahí esas llamadas se hicieron para cuadrar los planes conspirativos. Claro. Bien. Eso con respecto a la situación jurídica. Había previamente, me gustaría pasar entonces ahora a la situación humana de la capitana Laide Salazar. ¿Usted siente que es su abogado defensor y también su hermano, siente que hay un ensañamiento especial contra ella? Y si hay ese ensañamiento, ¿por qué sería? Era evidente, el ensañamiento contra ella ha sido evidente desde el principio, porque siendo la única mujer no ha tenido ni siquiera, no digamos un trato distinto, pero por lo menos una consideración a su condición de madre. Fíjate que ella, desde el momento en que ella estuvo primero en el DIN, luego la pasan a Ramo Verde, donde la colocan en el mismo edificio donde están los otros presos políticos, donde está Leopoldo actualmente, pero estaba también Ceballos y Escarano, y cerca del general Baduel y de otro, Escarano creo que se llama. O sea que a ella la incluyen en este caso político, ¿no? O en varios. Que desde el principio, exacto, en este caso, el Ministerio Público Militar, no digamos el DIN, trató de que estos militares estuvieran relacionados con los políticos. Pero mi hermana siempre, y todos los militares, nosotros no conocemos a ninguna de estas personas, no nos hemos reunido con ellos, no tenemos contacto. Y entonces es paradójico que ella conozca a estos señores, es cuando la ponen en Ramo Verde. Claro. Pero después la llevan a Uribana.
Sí, no, fíjate, le dan la baja, Sí. porque a todos le dan la baja expedita, y por otros motivos que no son los del juicio. Ajá. Y enseguida este señor coronel Miranda la manda a trasladar al INOF sin una orden judicial y sin conocimiento de la Corte Marcial. O sea, aquí se burlan de la justicia militar, del Poder Judicial, aquí de verdad se ríen del juez en su cara, las autoridades administrativas penitenciarias. Entonces lo mandan al INOF, en el INOF la tenían aislada, supuestamente por su condición de militar, por medidas de seguridad. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, pero si para la gente de Ramo Verde, ella ya es civil, y por eso la mandan a un recinto común, entonces la directora del INOF me dice, no, pero es que ella es militar, no puede estar con la población común, por eso la tenemos aislada. Y esa era la justificación para tenerla sin luz, sin visita, sin contacto con nadie, con una restricción para poderle pasar libros. El único que la vio fui yo por ser abogado, que entraba y podía hablar con ella, pero solamente tuvo 2 visitas y de su familiar. Imagínate. Luego la trasladan a Uribana, que eso fue un traslado totalmente, bueno, ¿qué te puedo decir? Supera la ficción la realidad, porque tú llegas allá a preguntar por tu defendido y te dicen, no, ya no está aquí. Ajá, pero ¿dónde está? No sabemos. Ella se fue en una comisión esta mañana. Ajá, y la directora no lo puede atender. La subdirectora tampoco. La jefa de régimen no. O sea, no te dan respuesta. Cuando la comisión llegue sabremos dónde la dejaron. Esos tipos de cosas suceden allí. Fueron los mismos guardias nacionales que me indicaron hacia dónde iba. Claro. Entonces ha habido varias violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, porque si no tenía visita, claro, si la tenían aislada, si la han estado peloteando por diversas cárceles, si fue detenida incluso antes de que se generara una orden de aprehensión, que no hemos tocado eso, ¿no? Bueno, sí, eso fue de cuando empieza este caso, que fue que Nicolás Maduro salió en la visita de UNASUR a decir, tengo 3 generales detenidos, que en ese momento estaban libres. O sea, que el presidente le mintió al país porque dijo que los tenía detenidos y mentira. Los militares estaban libres en ese momento. Fue después que él habla que los detienen. Y mi hermana lo que estaba era que la estaban interrogando porque ella trabajaba con el general Osvaldo. Sí. Y ella estaba tranquila porque no tenía nada que ver en ningún tipo de situación. Después le dicen, no, usted ha sido trasladada a trabajar al DIN, pero no podía salir. Entonces uno iba para allá y no podía verla. Uh-huh. Y yo le dije, bueno, al señor que estaba encargado, le dije, bueno, pero o están trabajando aquí, yo entiendo que no pueda salir porque está en una situación de investigación, yo lo entiendo, pero no puede salir aquí a la puerta que yo la vea. Entonces ahí fue donde se prendió esa situación de que, bueno, mira, si no la puedo ver, entonces ya está secuestrada, yo voy a poner una denuncia, voy a meter un recurso. Y ese día nos la dejaron ver. Y ella nos aseguró, no, estén tranquilos que yo estoy aquí porque me tienen interrogándome, yo no sé nada y después me van a mandar para la casa. Yeah. Y así fue, porque el Día de la Madre, el del 2014, en mayo, ella le llamó a mi mamá y le dijo, voy para la casa, véngame a buscar. Y después que fueron a buscarla, cambió la orden y la dejaron detenida. Y le dijeron, ahora vas a ser imputada. ¿Por qué? No sabemos. Bien, eso por otro lado. Ahora, aparte de esa violación al derecho de su libertad, esta especie de peloteo por diversas cárceles, a mí me gustaría saber entonces, ya que tú eres abogado y también familiar de ella, vuelvo a insistir en esto, amigos, estamos conversando con el hermano y abogado de Laidet Salazar, la capitana, que fue dada de baja recientemente por una acusación de instigación a la rebelión y por una acusación también de atentar contra el decoro militar. Esta condición de que haya sido dada de baja le quita su rango militar de capitana. No, mira, en ningún momento. O sea, entonces Verde, ¿qué hace ella en una cárcel como Uribana? Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerse, porque el ensañamiento con ella es porque no se ha quedado callada y porque ha denunciado las cosas que han estado haciendo. En Uribana hay un régimen, este nuevo régimen carcelario que parece de un campo de concentración, donde no puede recibir sino visitas una vez al mes de adultos, o sea que no puede ver a su hijo, no lo ha visto desde mayo, su hijo que tiene 11 años, su sobrino. No puedes pasarle cartas, no pueden entrar fotografías, no pueden entrar alimentos, porque tienen una lista de alimentos que están prohibidos. O sea que está aislada.
Está aislada, sí, supuestamente, como te digo, para su seguridad. Entonces, si ella es civil o es militar o es un militar en condición de retiro. Es un militar en condición de retiro, pero que está siendo juzgada por la justicia militar y debe permanecer en una instalación militar. O sea que ahí también hay una irregularidad. Claro, pero la cuestión es, mira, aquí todo el mundo sabe que las cárceles no le garantizan la vida ni la integridad a ninguna persona. Eso no es algo, eso es de dominio público, todo el mundo lo sabe, a nivel nacional e internacional. Y se utiliza como una especie de tortura psicológica decirle a un preso político: te vamos a enviar a una cárcel pública para que ya te pase cualquier cosa. Eso es lo que hacen. Entonces, eso es lo que ha estado pasando con mi hermana. O sea que hay una especie de tortura psicológica contra tu hermana. Sí, pero como nosotros no nos hemos quedado callados y hemos estado denunciando y nos hemos estado moviendo con la prensa, con los medios internacionales, con el Defensor del Pueblo, que hasta ahora estamos esperando su actuación porque ha pasado ya más de un mes y no se han pronunciado el Defensor del Pueblo, que le solicitamos el traslado de ella a una instalación militar. Ellos se han visto obligados a mejorarle un poco las condiciones. Sin embargo, mi mamá me llamó hace rato, me informó que ella se comunicó por teléfono. Ahorita están pasando hasta hambre y sed en ese penal de Uribana, porque no hay comida. O sea que también hay una tortura física. Sí, porque si te pones a ver, tener a alguien que no pueda conversar, que no vea a ninguna persona, que no pueda ver a su hijo, que no pueda ver a su hijo, que no puede ver a sus familiares, eso es tortura. Por supuesto. Bien, ahora vamos entonces a detenernos un poco en la situación humano-familiar. Ella está en una cárcel en Uribana que queda en Lara. ¿Ustedes viven dónde y cómo es esa posibilidad? Ya vemos que están impedidos de ir los demás familiares, pero tú como abogado seguramente tendrás acceso, nos lo vas a decir ahora, acceso mucho más expedito a ella, o por lo menos así lo pensamos, más expedito que tu mamá, por ejemplo, que los demás familiares. ¿No es así? De verdad que no, todo lo contrario. Mira, la primera vez que cuando ella es trasladada, yo fui para allá como su abogado y no pude verla. Porque ellos dicen que tenía que pasar un mes de adaptación. Pero tú vives acá en Caracas. En Caracas, sí. Todos por eso, Caracas. Entonces cada traslado de eso es un traslado de 4 horas. Exacto, eso implica tiempo, dinero, recursos que hay que invertir para ir para allá. Por supuesto. Entonces, imagínate, llegas tú allá y te dicen que no la puedes ver. Entonces, ¿pero cómo? Si yo soy su abogado. No, pero es que tiene un mes de adaptación, no puede entrar, esas son las normas del penal. Insisto, llaman a la directora, no puede entrar. Pero ya va, ese mes de adaptación no es una ilegalidad también, doctor. Claro, por supuesto, esas son decisiones de órganos administrativos que violan la Constitución. Porque a mí me interesa esto para que los radioescuchas estén al tanto de la violación de estos derechos humanos, pero también derechos legales que tenemos los ciudadanos venezolanos, de recibir nuestras visitas, de recibir la atención legal adecuada, de tener contacto con los familiares, en este caso los hijos. O sea que hay violación a varios derechos acá. Claro que sí, fíjate, el derecho a la defensa, ese es lo primero. Yo le decía, mira, pero es que yo tengo que conversar con ella, saber qué condiciones está, no puede entrar. Y no nos dejaron entrar durante todo el mes. Cuando por fin se cumple el mes, que yo voy en los días que son las visitas de abogados, me hacen esperar 3 horas a mí, porque los demás abogados entraban y duraban horas hablando con sus defendidos, con sus patrocinados. O sea, eso es parte de un mayor ensañamiento contra la capitana. Exacto. Cuando al fin me dice, mire, si va a entrar, te lo autorizó la directora, entonces te hacen una requisa fuera de lo común, ¿verdad? Para un profesional del derecho que está ejerciendo su labor. Después que tú pasas, yo entiendo que haya medidas de seguridad, pero de verdad que, o sea, se extralimitan. Entonces tú pasas y me llevan a una cabinas en construcción y me la ponen a través de un vidrio con unos teléfonos inalámbricos para que hablaran. Esos teléfonos, por supuesto, no funcionaron porque eso está en construcción, como todo lo que hacen, pues todo es una fachada. No lo puedo hablar con ella y al final, ¿qué tuvimos que hacer? Gritar por el vidrio para podernos escuchar. Delante de los custodios, o sea, no pude hablar con ella en privacidad, no pude tener una comunicación abierta, solo 10 minutos, me tomaron fotografías, me filmaron, grabaron el audio y con 5 testigos alrededor, de 5 custodios alrededor mío. Entonces eso también es un amedrentamiento contra uno como su abogado y su familiar. Pues. Exacto. Eso es grave. ¿Y cómo se puede...? Las visitas de los familiares son una vez al mes, pero no permiten niños. Entonces ella no ve a su hijo desde que la trasladaron en el mes de mayo.
y solamente entran 2 familiares. Entonces te podrás imaginar, pues, bueno, entonces solamente la ha visitado su esposo, mi mamá, y yo que he entrado como familiar para poder hablar con ella más tiempo, porque si como abogado me van a dar 10 minutos, entonces no me conviene. Pero imagínate tú desplazarte 4 horas para poder hablar con tu hermana, siendo tú su abogado, solamente 10 minutos. O sea, yo creo que aquí hay una violación flagrante de todos los derechos humanos, de los derechos constitucionales. ¿Y cómo se hace, doctor, para tratar de incidir para que esto deje de ser así, para mejorar las condiciones humanas de la capitana Laydet Salazar, quien además es odontóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y que está asimilada estuvo asimilada porque ahora está de baja, no ha perdido su condición de militar, no debería estar en una cárcel, en un lugar civil, con otros civiles tampoco. O sea que hay un montón de irregularidades que siguen persistiendo en este caso tan sonado de la capitana de la aviación, Laydet Salazar. Sí, mira, todas esas denuncias se hicieron ante el tribunal de la causa, ante la corte marcial. Yo llevé las diligencias, 3, 4, 5, 6 diligencias denunciando, mire, no me dejan hablar con mi defendido, pregunte quién mandó a trasladarla, porque el juez lo que hizo fue encogerse de hombros. Yo no sabía que la habían trasladado, fue lo que dijo. El tribunal sí mandó una comisión a Uribana a verificar su estado de salud y cómo estaba y las condiciones de reclusión. Le dijeron que le iban a trasladar, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Fuimos al defensor del pueblo, le llevamos la denuncia, hablamos con la consultora jurídica Aramita Padrino, que nos atendió amablemente, nos dijo que iban a actuar rápido, porque de verdad ella se convenció y delante de nosotros nos dijo, mira, sí, de verdad es una injusticia lo que está pasando con ella. Nosotros la vamos a ayudar para que la trasladen por lo menos a una cárcel aquí en Fuerte Tiuna, en la Policía Militar. Ella nos lo dijo, esa señora hasta se puso a llorar con mi mamá ahí en la Defensoría del Pueblo. Pero no hemos tenido actuación, no hemos visto que nos llame, porque supuestamente me iban a nombrar hasta correo especial para llevar las comunicaciones de la Defensoría al tribunal. Pero entonces te encuentras con que el tribunal tampoco da despacho, porque esa corte marcial sentenció y se desintegró. Entonces, ¿dónde están los jueces? ¿A dónde llevas tú una comunicación? ¿Con quién hablas? ¿Dónde tú pides que se den las actuaciones? No tienes. Claro, pero entonces hay un desamparo jurídico y usted dice que ha habido también actuaciones internacionales. ¿Ha habido algún adelanto de eso? ¿Ha habido algún pronunciamiento internacional para proteger la situación jurídica y humana de la capitana Laydet Salazar? Mira, lo que hemos tenido es el apoyo de medios internacionales y nacionales, pues, de gente comprometida con la defensa de los derechos humanos que han estado denunciando la situación de ella, y se ha hablado ya para hacer las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, sabemos que esos son procedimientos demasiado lentos y lo que estamos instando es que por lo menos hagan su traslado aquí a Fuerte Tiuna. Claro. Por lo menos, mientras se van moviendo las cuestiones jurídicas. Porque aquí la otra cosa es que estamos temerosos de que esto ahora tome otro matiz. Porque si ustedes no tenían conocimiento, el movimiento al socialismo y otras organizaciones políticas la tienen planteada como candidata. La tienen planteada como candidata, cosa que ella aceptó porque eso se conversó con ella. Y entonces ahora está como candidata al circuito 1 del estado de Aragua, que incluye el municipio Girardot, Mario Briceño y Costa de Oro. Claro. Entonces esto también le da otro estatus jurídico a su situación, porque el gobierno nacional debe tomar en cuenta que ella no es solamente una presa política, ex militar, sino que ella ahora también es un candidato a la Asamblea Nacional, el cual deben tener en consideración que si a ella le sucede algo y siguen violándole sus derechos humanos y llevándole su salud cada vez a un deterioro mayor, entonces ¿cómo se ve eso en el plano internacional? Claro. Es una persecución entonces directa de una disidente política. Claro, pero no tocamos el caso, porque no lo conocía, del deterioro de su salud. ¿Podemos hablar un poquito de eso, doctor? Sí, bueno, mira, la baja de peso es impresionante. Yo cuando la vi, en ese momento que entré como abogado, incluso no le manifesté eso a mi madre para no preocuparla, pero yo la vi de verdad bien delgada y con problemas estomacales, es lo último que ha tenido. Tuvo accesos en los dedos, en la piel, por las condiciones que tenía. Cuando ella llegó nueva allí, que incluso durmió con una misma
con otra detenida en un mismo colchón, porque eso no habían colchones allí. Sí, hemos conocido que la situación de la salubridad en esa cárcel en especial es muy débil. Sí, es que ahí no hay agua. Eso es la zona más seca del estado Lara. Entonces ahí son camiones de estos cisternas y les dan lo que ella nos ha manifestado, les dan un tobo de agua para una semana completa. Un tobo con el cual tienen que bañarse, limpiar el baño, cepillarse, lavar la ropa. Son condiciones infrahumanas las que está viviendo entonces. Sí, y no solamente ella, todas las reclusas que están allí. Sí, hemos conocido de esa situación en esa cárcel. Bien. Sí. Ahora, ¿hay algún mensaje que la capitana Laidet Salazar haya transmitido o por vía de ustedes haya hecho circular a nivel nacional o que usted quiera manifestar como voz de la capitana Salazar? Sí, yo le digo lo que ella me manifestó, de hecho lo pudo escribir y lo sacamos por las redes sociales, que ella se encuentra fuerte, está con afectaciones de salud, pero su espíritu, digámoslo así, su espíritu está fuerte, ella tiene mucha fe y lo que pidió fue eso, pues, la libertad de todos los presos políticos está en las manos de los electores y ella cree firmemente todavía en la democracia, en las instituciones. Porque ese es otro caso. Yo le comentaba eso a los colegas, que estos militares, los 9, desde el general hasta el capitán, a los capitanes y mi hermana, todos fueron a la justicia militar creyendo todavía en las instituciones, creyendo todavía en la justicia. ¿Cómo cree usted todavía como abogado que es en la legalidad, no? Exacto, y que esa creencia, esa esperanza en las instituciones, en que esto puede mejorar, no la podemos perder, porque entonces ya perdimos el país. Por supuesto. Porque el Poder Judicial, mira, tiene que dejar de ser un instrumento de persecución. De persecución política particularmente. Sí, de persecución política, bueno, que es lo que lo están utilizando. Y menos una corte marcial, que aquí se tenía la justicia militar, digamos, tenía un estatus diferente a la justicia común. Siempre se tuvo de esa manera. E incluso, mira, hay gente que me ha comentado, mira, cuando estaba el presidente Chávez con vida, gobernando, aquí hubo casos contra militares y estuvieron presos y la mayoría los daban la baja y los soltaban, o sea, había una especie de consideración con los miembros de la Fuerza Armada que ahora se ha perdido. Bueno, un placer haber conversado con el hermano y abogado defensor de la capitana Laidet Salazar desde Ondas Universitarias. Nuestro saludo a la capitana, por favor, envíele un mensaje también de solidaridad con toda su situación humana y su situación jurídica que ha sido atropellada, vulnerada por esta cuestión política que estamos viviendo todos los venezolanos. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Y estaremos también conversando próximamente sobre estos casos que tienen que ver con los militares detenidos o procesados por su opinión política. Amigos, era el hermano de Laidet Salazar y también su abogado defensor de la capitana Laidet